Ya, ok. Los saludo de nuevo a todos. Buenos días. Y les cuento, lo que vamos a ver hoy día va a ser leyes de Newton y problemas de dinámica. ¿Ya? Antes de resolver los problemas de dinámica, tenemos que repasar qué son las leyes de Newton. Antes de eso, como siempre les explico, como siempre les recuerdo, que estamos dividiendo la mecánica en dos partes, ¿cierto? Una que es ver cómo se mueve, que es la cinemática, que ya la vimos, y la otra es la dinámica, que es donde estamos ahora y donde es hoy día lo que vamos a empezar a hacer, el por qué se mueven los objetos, ¿ya? Es debido a las fuerzas externas, explícitamente. Antes de entrar de lleno con, con las leyes de Newton, tengo que hacer un pequeño comentario con respecto al sistema de referencia. Cierto que nosotros tenemos un cierto problema de física y nosotros no elegimos nuestro origen, donde vamos a trazar el eje X y el eje Y. Eso lo llamamos sistema de referencia, en específico el sistema de referencia cartesiano. Algo que siempre ha estado ese sistema de coordenadas, es que ese sistema está fijo o se está moviendo a una velocidad constante. ¿Ya? Nunca lo he comentado, nunca lo he dicho, pero siempre ha estado. Como por ejemplo, cuando teníamos ¿cierto? Esos edificios, ¿cierto? Y un objeto cayéndose, y poníamos nuestro origen en este punto, ¿ya? Este origen siempre estuvo fijo, siempre estuvo quieto, nunca se movió, ¿ya? Nunca se desplazó ese origen. O cuando teníamos esos autos, eh, ¿cierto? Esos autos, cuando con la bicicleta, iban a intersectar, y poníamos, no sé, por ejemplo, que esto está con una posición inicial y poníamos nuestro origen acá. Este punto, este punto estuvo fijo en todo momento, ¿ya? Nunca se movió. Este punto puede estar fijo o puede estar moviéndose a velocidad constante, ¿ya? Esos sistemas de referencia, donde el origen, donde nuestro origen, ¿cómo se llama? Nuestro plano cartesiano está constante, es decir, que está quieto, se mueve a velocidad constante, se llaman sistemas inerciales. Sistemas inerciales. Ahí, como dicen, están en reposo o se mueven con velocidad constante. Aquellos, aquellos sistemas de referencia donde el eje de coordenadas, ¿cierto? Nuestro origen, se está moviendo pero con una aceleración, se les dice sistemas no inerciales. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense un ascensor, y el ascensor está bajando con una cierta aceleración. ¿Ya? Y yo pongo mi origen en el centro del ascensor, pongo mi origen al centro del ascensor, y mi origen se va a estar moviendo con una cierta aceleración. ¿Ya? Eso es ya un nivel más complicado de análisis, y eso se le llaman sistemas no inerciales. ¿Por qué hago esta distinción entre sistemas inerciales y sistemas no inerciales? Es porque las leyes de Newton solo se cumplen para los sistemas inerciales. ¿Ya? Para los sistemas no inerciales, no se cumplen las leyes de Newton. ¿Ya? ¿Cómo, ustedes se preguntarán cómo se describen estos objetos? ¿Qué hacemos con estos casos no inerciales? Bueno, lo que se encarga de estudiar estos sistemas se llama relatividad. Que no tiene nada que ver con el curso, pero es para que lo sepan. ¿Cómo estudiamos esos sistemas que se mueven con un origen que se llama aceleración? Pues lo encargado de estudiarlo es la relatividad, ¿cierto? La relatividad de Einstein, la famosa relatividad, es eso. Nosotros estamos en el caso más simple donde nuestro origen está quieto, se mueve con velocidad constante. Ok, la primera ley de Newton, antes de mencionarla, tenemos que definir unos ciertos conceptos que no lo hemos tenido aún, que es, por ejemplo, la inercia. La inercia es la medida de la resistencia que opone un cuerpo o cambia su estado de movimiento. ¿Ya? ¿Cierto? Yo quiero mover algo y ese objeto sí o sí va a tener una cierta inercia. Puede tener una gran inercia que no lo pueda mover o puede tener una poca inercia y lo puedo mover fácilmente. La fuerza neta, como su nombre lo dice, es simplemente la suma de todas las fuerzas.
Ya. Es la suma de todas sus fuerzas, ¿cierto? Si, por ejemplo, aquí tenemos eh, dos tipos intentando empujar algo, la fuerza neta, ¿cierto? Va a ser la suma de la fuerza de ella más la fuerza de él, ¿ok? La fuerza neta sería F1 más F2, punto suspensivo, hasta F sub n. F sumatoria de F sub i hasta n. ¿Ya? Y por último, el último concepto es equilibrio. Cuando decimos que un objeto está en equilibrio, es cuando su aceleración es nula. ¿Ya? Eso también lo diferenciamos con el concepto de estática. Esto es esta que también lo vamos a estudiar. Es un caso específico de la dinámica. La dinámica, es cierto, es el movimiento de los objetos. Un caso específico es cuando los objetos están quietos y esa es la estática. La primera ley de Newton nos dice, un cuerpo se mantendrá en su estado de movimiento, sea en reposo o velocidad constante, hasta que una fuerza externa cambie su estado. ¿Cierto? Tenemos un cuerpo en MRU, ya sea en reposo o velocidad constante, y va a mantener ese movimiento a que se le aplica una fuerza externa sobre él. Como ya este caso súper típico, cuando nosotros nos movemos con un auto y el auto choca, se le aplica una fuerza externa sobre el auto, pero yo sigo manteniendo mi movimiento. Entonces, ¿cuál va a ser mi reacción al chocar con el auto? Voy a salir disparado hacia adelante, porque yo me estaba moviendo hacia adelante antes. O como este caso. Por ejemplo, tenemos una carta y arriba de la carta tiene una moneda. ¿Cierto? Ambas al comienzo están quietas, están en reposo. Pero si yo le aplico una fuerza externa hacia la carta, pero ojo, hacia la carta, no hacia la moneda va a seguir manteniendo su movimiento, porque no se le ha aplicado ninguna fuerza sobre él. ¿Ya? Esa es la primera ley de Newton. Los cuerpos siempre van a querer mantener su movimiento, siempre, hasta que se le aplique una fuerza externa. La segunda ley de Newton es la más famosa, y es que me dice que la fuerza aplicada es proporcional a su aceleración y a su masa. Es decir, que fuerza es masa por A. Si tenemos un sistema de fuerzas, ¿cierto? Un sistema de partículas con mucha fuerza, pues la fuerza total sería la sumatoria de cada fuerza, que sería igual siempre a la masa por aceleración. Es decir, que fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 más fuerza a la n será igual a masa por aceleración. Como, no sé, como los que están en el laboratorio conmigo, como les mencioné, y los que no, les digo que esta, que está acá, no es la verdadera ley de Newton. ¿Ya? Newton no escribió esto en sus apuntes. Lo que escribió Newton fue que la fuerza, ¿cierto? Es la variación de momentum con respecto al tiempo. ¿Qué es momentum? Es masa por velocidad, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero para que lo conozcan. Momentum, ¿cierto? Es masa por velocidad, pero dividido en tiempo. Pero velocidad partida en tiempo es masa por aceleración. ¿Ya? Así que no es como un gran cambio, es prácticamente lo mismo. Pero antiguamente se había llegado a que la fuerza era la variación de momentum con respecto al tiempo. Ojo que todo esto, todos estos conceptos que estoy mencionando es un caso súper ideal donde los cuerpos no se deforman. Como, no sé, le aplica la fuerza a una caja y la caja se destroza. Yo ya no puedo aplicar fuerza igual a masa por A. ¿Por qué? Porque la masa ya no es constante. Me va a cambiar mi masa. ¿Okay? Todo esto es válido con una masa constante. Y la tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción. ¿Cierto? Cuando uno quiere mover algo, por inercia, ese algo me va a devolver una fuerza con el mismo módulo, pero con distintos sentidos. O por ejemplo, el primero, tenemos un sujeto que quiere empujar algo, quiere empujar una pared, y le está aplicando una fuerza. ¿Ya? Esta la denotamos como fuerza 1 sobre 2. ¿Ya? Fuerza 1 sobre 2. Y
por inercia, por reacción, la pared le va a estar siendo una fuerza contraria hacia él. Fuerza 2 sobre 1. Una fuerza de este estilo que hemos visto hasta el momento es la normal. Cuando tenemos, ¿cierto?, un objeto en un suelo, el suelo le hace una reacción al objeto. ¿Ya? Por algo el objeto no se está cayendo al infinito hacia abajo. El objeto está sustento en algo. Y ese sustento le da una reacción hacia arriba. Y la conocemos como la normal. Es un caso de acción y reacción que hemos visto en un momento. Y al igual que, no sé, un caso típico como patear algo. Si el pie es la A y el balón es el B, el pie le va a estar aplicando una fuerza sobre B con tal que sería F de A sobre B, ¿cierto? Que lo escribimos con esta notación. Y el balón, por reacción, le va a hacer lo mismo. Le va a aplicar una fuerza de B sobre A. Y al igual que cuando, por ejemplo, queremos saltar, para saltar, nosotros le aplicamos una fuerza al suelo. Una fuerza 1 sobre 2 o A sobre B. Y el suelo, a la vez, va a estar aplicando una fuerza hacia ti. Una fuerza 2 sobre 1. Y vas a salir impulsado y vas a tener un cierto salto que va a ser proporcional a esto que ocurrió acá. Entre más fuerza tú le diste al suelo, el suelo te va a levantar proporcionalmente a la fuerza que tú le diste al suelo. Entonces, entre más alto, es necesario darle más fuerza al suelo. ¿Cómo se relacionan estas fuerzas? Pues son iguales, pero con el signo contrario. Como se pueden ver acá, fuerza A sobre B y fuerza B sobre A tienen el mismo módulo, pero signos contrarios. ¿Ya? Entonces, la fuerza de reacción es igual a la menos fuerza de acción. O viceversa, menos fuerza de reacción es igual a fuerza de acción. Lo importante es que sus módulos son iguales. ¿Ya? Así que si queremos igualarlas, vamos a tener que igualar sus módulos. Y estas simplemente son las tres leyes de Newton. La primera es que un cuerpo mantendrá su movimiento, a menos que se le aplique una fuerza externa. La segunda es que la fuerza es masa para aceleración y la sumatoria de fuerzas es masa para aceleración. Y el tercero es el principio de acción y reacción. Lo que vamos a ver ahora, vamos a resolver problemas enfocados con la primera y la segunda ley, la primera y la segunda ley de Newton, ¿ya? La tercera ley de Newton la vamos a dejar de lado un poquito y la vamos a ver luego en otra clase. Nos vamos a enfocar en la primera y la segunda ley. Para resolver ejercicios de este estilo, tenemos que utilizar el diagrama de cuerpo libre, que este fue el que vimos en la clase anterior. ¿Ya? ¿De qué constaba? Consta de poner nuestro eje de coordenadas, ¿cierto? Que no tiene que ser igual para todos los cuerpos, va a ser el mejor eje de coordenadas que yo quiera resolver para mi objeto, dependiendo de cómo se está moviendo, y voy a dibujar todas las fuerzas que se ejercen sobre él. ¿Ya? Por ejemplo, la clase anterior teníamos esa podadora y empezamos a ver qué fuerzas actúan sobre él. Actuaba la normal, ¿cierto? La acción del suelo. Actuaba su propio peso porque está bajo un campo gravitatorio, ¿cierto? Está cayendo con una cierta aceleración, tiene un cierto peso. Y como el piso no es perfecto, es rugoso, se le aplica una fuerza de roce, que siempre es contraria al movimiento, como el césped, o sea, como ¿cómo se llama esto? Podadora se mueve a la derecha, la fuerza de roce se va a apuntar a la izquierda. ¿Ya? Y por último tenemos las fuerzas externas, que es una fuerza que me unifica todas las demás fuerzas que no caben, las que mencioné, como por ejemplo golpear, tirar, empujar, atraer. Todas esas palabras, todas esas fuerzas, las podemos mezclar en una sola y decir que es una fuerza externa. Y en este caso, este tipo lo está empujando. Estamos empujando la podadora. Y la clase anterior yo lo dibujé de esta forma. ¿Ya? Pero es lo mismo. Pero es más fácil, ¿cierto? Porque nuestro objetivo después de esto va a ser descomponer las fuerzas dentro del eje de coordenadas. Es más fácil dibujar los vectores, dibujar las fuerzas saliendo, saliendo del, del objeto. ¿Ya? Porque apuntándose el objeto es más difícil porque, por ejemplo, si yo les digo que esto está bajo un ángulo teta, tenemos ese ángulo teta acá. ¿Ya?
Pero igual, se puede descomponer ese vector, pero es algo más complicado, más difícil de verlo. Dibujar este vector es lo mismo que dibujar otro. Es lo mismo que... como les comentaba, dibujar este vector es lo mismo que dibujar este vector. Ya, y si esto está bajo un ángulo teta, y tenemos el ángulo teta acá, tendremos ese mismo ángulo teta acá, porque son líneas paralelas, y no tendríamos ningún problema. ¿Por qué se dice? No tendríamos ningún problema en descomponer este vector, ¿ya? Que es mucho más fácil descomponer este vector saliendo del objeto que descomponer el vector apuntando al objeto, ¿ya? Pero es lo mismo. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Lo que yo les recomiendo para, que es como los pasos lógicos, al igual que en cinemática yo les enseñaba como los pasos lógicos, cómo estructurarse el problema. Aquí en dinámica es lo mismo. Tenemos que estructurizarnos y resolver los pasos poco a poco. El primero es reconocer las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. El segundo es realizar el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Y el tercero es descomponer los vectores dentro del plano cartesiano y aplicar la primera o segunda ley de Newton, ¿ya? O si el cuerpo está estático o tiene movimiento, y aplicar fuerza igual a masa por aceleración. Y al final vamos a tener un sistema de ecuaciones, tanto para las fuerzas en X, las fuerzas en Y, para todos los cuerpos, y vamos a tener que resolver el sistema de ecuaciones para ver qué cosa queremos, para ver nuestro objetivo. Y vamos a empezar a resolver los casos más simples, y de a poquito nos vamos a empezar a complicar. Ya, aquí hay varias cositas que hay que hacer como un poco que detallar, pero se realizan de a poco. ¿Qué me dice? Un bloque de masa M1 con 7 kilogramos y otro M2 con 4 kilogramos están conectados mediante una cuerda y polea ideales, como se muestra en la figura. ¿Ya? Eso es algo que tengo que mencionar. Ideales. Hasta el momento no hay roce entre la mesa y la masa 1. Me preguntan, realiza el diagrama de cuerpo libre para cada masa, escriba las ecuaciones de movimiento de cada masa, encuentre la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Y la tensión de la cuerda. Si ahora consideremos un coeficiente de roce entre la mesa y M1 de 0.3, calcular lo mismo de A y B. Ya, es decir que vamos a, primero que el objeto M1 se está moviendo para acá, esto se está moviendo hacia la derecha y M2 se está moviendo para abajo. ¿Ya? Así que todo esto se está moviendo como para la derecha. Y algo importante que es una consideración que vamos a tener en todos los ejercicios, pero para que tengan en cuenta, es que la polea es ideal. ¿Qué me refiero a que es ideal? Que no me produce roce. ¿Ya? No me va a afectar el roce. Es decir, que la aceleración que voy a calcular ahora va a ser constante. ¿Ya? No va a variar esa aceleración. Y que esta cuerda no tiene masa. ¿Ya? Así que no me importa mucho el peso de la cuerda. ¿Ya? No me importa mucho el peso. Y lo que era es que si yo tengo una cuerda, sin masa, ¿cierto? Súper ideal. La tensión que yo tenga en este punto, la tensión en este punto, va a ser la misma tensión en este punto, ¿ya? Y en este punto, y en este punto, y en este punto, y en este punto. La tensión en todos los puntos va a ser igual, ¿ya? Algo que en la vida real no es tan así, porque la cuerda tiene masa y va a pesar distinto en cada punto y no es tan ideal. Pero aquí nos simplifica el problema y la cuerda no tiene masa, ¿ya? Por lo que no le importa su peso y va a tener la misma tensión en todos los puntos. ¿Ya?
Y es lo primero, reconocer las fuerzas de cada uno. Para M1 tenemos que realizarle su diagrama de cuerpo libre. Hasta aquí está la prueba. ¿Qué fuerzas están presentes? Pues son pocas, ¿cierto? La normal siempre perpendicular a normal 1, pero del cuerpo 1, siempre perpendicular a la superficie. El peso 1, ¿cierto? Porque el peso es masa por gravedad, vamos a recordar eso, peso es masa por gravedad, fuerza de roce es mu coeficiente de roce, cinético estático por la normal. ¿Ya? ¿Cuánto es la normal? La normal no tiene una ecuación. ¿Ya? La normal. Profe, la tensión sería igual a la fuerza. Exacto. Bueno, comentaba, la normal no tiene una ecuación como tal. Ya no tenemos una ecuación para siempre calcular la normal. La normal la vamos a tener que siempre obtener del diagrama de cuerpo libre. Y tenemos la tensión. La tensión. Que hasta el momento les voy a decir tensión 1. Ya. Hasta el momento voy a esperar algo con eso. Y otra con fuerza de roce, ¿cierto? Porque fuerza de roce no. Porque hasta el momento no hay roce con el suelo. Eso lo vamos a poner recién en la pregunta de lo que no tenemos roce. Y para el cuerpo 2 es más simple, porque no está en contacto con el suelo. Pero ojo, todo este, el M1 se está moviendo para allá. Está moviendo para allá. Y el M2 tiene una tensión hacia arriba, una corriente hacia arriba. Por lo que vamos a dibujar las fuerzas que están sobre él. Sería, ¿cierto? La tensión, una tensión 2 y un peso. Y un peso que como el peso es masa por gravedad, como M2 tiene distinta masa, le vamos a poner peso 2. Tensión sería igual a la fuerza, me refiero a la misma dirección, sería igual a lo normal. Misma dirección, sería igual a lo normal. No, Ignacio. La normal es perpendicular en la superficie, por lo que está en dirección al eje. No dibujé el eje de coordenadas, pero tenemos, ¿cierto?, trazado nuestro eje de coordenadas. Esto es y, esto es menos y, esto es x y esto es menos x. La tensión me está apuntando al x y la normal me está apuntando al y positivo. Aquí igual. Yo tengo aquí x menos x. Aquí yo tengo y menos y. Y menos y. ¿Ya? Tengo que anotar, poner atención acá. Notar que aquí yo dije que aquí tengo una tensión 1. Una tensión 1 y una tensión 2. Pero ¿qué dije anteriormente? Como la cuerda no tiene masa, va a tener la misma tensión en todos los puntos. Es decir, que este punto, estos puntos, todos los puntos van a tener la misma tensión. ¿Qué hace eso? Que el módulo de T1 sea igual al módulo de T2, ¿cierto? Modularmente, no vectorialmente, porque T2 apunta para arriba y T1 apunta a la derecha. Ya, no son iguales vectorialmente, pero sí son iguales modularmente. Como módulo de T1 es igual al módulo de T2, todo esto es igual a T. ¿Ya? Voy a decirle que es igual a T, una sola T. Ya, es el módulo. Y noten también que es la misma cuerda. ¿Ya? Yo no podría hacer esto si tuviera otra cuerda. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviera una cuerda acá, otra cuerda, y yo dijera que esta es
T3, ¿ya? Aquí no tengo cómo hacer esto simplificación, ¿ya? Porque no son las mismas cuerdas, son una relación totalmente diferente, ¿ya? Esta simplificación que acabo de hacer es porque es la misma cuerda y porque la cuerda es ideal, ¿ya? Y lo que puedo hacer es que sus módulos sean iguales. Y otro caso, otra simplificación que se nos surge es que el cuerpo M1 se va a mover con una aceleración A1 y el cuerpo M2 se va a mover con una aceleración A2. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, como la polea no tiene roce y la tensión y la cuerda tampoco tiene masa, ¿ya? Lo que se mueva M1 a la derecha, lo que se mueva M1, cualquier movimiento que tenga, va a tener el mismo movimiento M2, ¿ya? Instantáneamente. No va a cambiar su movimiento. Y al igual que antes, como lo que se mueve M1 va a ser lo mismo que se mueve M2, tendríamos que el módulo de A1 será igual al módulo de A2 y vamos a decir que todo es simplemente A. ¿Ya? Son iguales modularmente, no son iguales vectorialmente. ¿Por qué? A2 se mueve hacia abajo, A2 es negativo, pero A1 es positivo. Bien, ojo con eso. Son iguales modularmente, pero no vectorialmente. Siguiente paso es escribir la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Este cuerpo, al primero, el que está aquí, el que está en el horizontal, lo vamos a llamar 1 y el que está vertical lo vamos a llamar 2. Y vamos a escribir la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y para 1. Y eso va a ser igual a la masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas en X, esto ya lo hicimos en la clase anterior cuando descomponimos las fuerzas en el eje de coordenadas. Tengo que escribir qué sumatoria, qué fuerzas tengo en X y lo voy a igualar así que tiene aceleración o si no tiene aceleración. En X simplemente tenemos la tensión, ¿cierto? Ya no es tensión 1, simplemente es T. Tenemos tensión y no tengo más fuerzas en X, ¿cierto? Yo no tengo nada. Y será igual como mi movimiento, como mi aceleración está en el eje X, ¿cierto? El cuerpo se está moviendo para acá, tiene movimiento en X, va a ser igual a M1 por la aceleración, ¿ya? Una aceleración positiva, porque, porque el objeto M1 se está moviendo a la dirección de los X positivos. ¿Ok? ¿Qué tenemos para ahí? La sumatoria de fuerzas de mí. Tenemos que la normal 1 menos el peso 1 será igual a, como en el eje no tengo movimiento, ¿cierto? El objeto no se mueve para arriba, no se está moviendo para arriba, no está saltando, no está haciendo nada, solo se mueve en el eje X. No tiene aceleración en cero. Acuérdense que la aceleración es un vector, ¿ya? Por lo que tendríamos que tener una aceleración en X y una aceleración en Y. Pero como no se está moviendo en Y, tiene una aceleración en Y0, ¿ya? Por lo tanto, esta aceleración es solo una aceleración en X. Tendríamos, ¿cierto? M1 por 0, que sería igual a 0. ¿Ya? Y eso serían las ecuaciones de movimiento, ¿cierto? De dinámica para el objeto 1. ¿Ya? Ecuaciones de movimiento. También, para las unidades anteriores también teníamos ecuaciones de movimiento, estas también son nuestras ecuaciones de movimiento. ¿Ya? Para el caso 2, para el objeto 2, vamos a hacer lo mismo. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. En X no tenemos ninguna fuerza y tampoco se mueve en X, por lo que todo lo que tenga en X, tanto como su aceleración y su fuerza, son cero. Y sumatoria de fuerzas en Y, tenemos, ¿cierto?, una tensión, que ya dijimos que no es una tensión 2, es simplemente una tensión modularmente igual, pero
da la casualidad que justo acá ambas son positivas. ¿Sí? Una tensión apuntando hacia arriba menos el peso sub 2 apuntando hacia abajo igual a m2, pero como la aceleración es un vector y el objeto se está moviendo hacia abajo, es menos aceleración. ¿Ya? Apenas lo que dije, son iguales modularmente, pero no son iguales vectorialmente. ¿Ya? No son iguales vectorialmente. Así que puedo tener un objeto con una aceleración positiva y otro objeto con una aceleración negativa. Y finalmente, menos aceleración. Menos aceleración. ¿Ok? Ya ese es es el paso de escribir la ley de Newton. Y el último paso es resolver este sistema de ecuaciones. Ya. Tengo 1, tengo ecuación 2, tengo ecuación 3, ¿cierto? Porque esta no me está contando nada. Y tengo que encontrar lo que me están pidiendo. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo encontrar la aceleración y encontrar la tensión de la cuerda. Ya, me están preguntando tensión y me están preguntando aceleración. Ya, por lo que debo encontrar este sistema, debo de resolver el sistema de ecuaciones para encontrar esas dos ecuaciones, esas dos incógnitas. Este caso no está tan difícil, de hecho no está difícil, ya está prácticamente resuelto porque no tenemos fuerza de Ross, entonces se nos simplificó mucho. Pero mm, de partida, la ecuación 2 nos está diciendo que normal menos peso es cero. Es decir, que la normal uno menos será igual al peso, el peso uno. ¿Cuánto es peso? Masa uno por gravedad. ¿Ya? Encontramos la normal, pero no nos están preguntando eso hasta el momento. Nos están preguntando tensión y aceleración. De la ecuación uno tengo tensión igual a masa por aceleración. ¿Ya? No conozco ninguna, pero puedo reemplazar alguna de estas dos en la ecuación 3. Podría, ¿cierto?, despejar aceleración y reemplazarla acá. O como ya tengo despejado, tengo despejado la tensión, entonces puedo reemplazar tensión acá y va a quedar algo en términos solamente de A, que es como el camino más fácil de seguir. 1 en 2 tendremos que M1 por A menos peso 2 es M2G, será igual a M2, menos M2 por A. ¿Ya? Conozco las masas y conozco la gravedad. Así que tengo todo para despejar la aceleración. Voy a despejar la aceleración, voy a pasar esto hacia la izquierda y esto hacia la derecha. Y voy a factorizar A. A sería M1 más M2 igual a M2G. Por lo que A sería, aquí ya no ven, ¿cierto? Me dicen si ya no ven. M2, aceleración sería igual a M2G sobre M1 más M2. Ya. Y encontramos la aceleración. Simplemente nos queda reemplazar los números. Aceleración será igual a 4 kilogramos por 9,8 dividido en 4 más 7 kilogramos más 4 kilogramos. Mm, kilogramos. Sí. Esto es metros sobre segundo cuadrado. Está bien, todo unidadmente porque aquí los kilogramos se me van. ¿Cuánto es eso? 4 por 9,8 dividido en 11.
3.56. 3,56 metros sobre segundo cuadrado. Ya. Esa es la aceleración. 3,56 metros sobre segundo cuadrado. Y me faltaba la tensión. Ya aquí borré la ecuación 1, pero me acuerdo que la ecuación 1 era tensión igual a M1 por A. Y ahora tengo la aceleración. M1 es 7 kilogramos por 3,56 metros partido por segundo cuadrado. No lo utilicé. Hasta el momento, en ningún momento me pidieron utilizar la normal, ni el peso 2. ¿Ya? Hasta el momento no lo he necesitado. El peso 2. El peso 2 lo utilicé, ¿cierto? Profe, ¿qué pasa con el peso 2 de la ecuación 3? La ecuación, me he hecho una para atrás. No mágico de la tecnología. Aquí está. El peso 2, Drago, el peso 2 lo reemplacé. Usé M2G. Ahí lo reemplacé. Y después M2G lo pasé a la derecha, sí, a la derecha. Y menos M2A lo pasé a la izquierda. ¿Ya? Y ahí puede, ¿cómo se dice esto? Despejar la aceleración. ¿Ya? Pero el peso 2 lo reemplacé. Está acá. Está acá. Es M2G. Lo que no utilicé, lo que en ningún momento utilicé, fue la normal 1. La normal 1, que es igual al peso 1, nunca lo utilicé. Ya, más adelante lo voy a utilizar. Pero hasta el momento no lo he utilizado. Entonces, bueno, mi coche para adelante. ¿Cuánto era la aceleración? Sí, se me olvidó. Calcula que ¿alguien tiene anotada la aceleración? Se me borró a mí. 3,56. Gracias. La aceleración es 3,56 metros sobre segundo cuadrado. Y había encontrado que la tensión era 7 kilogramos o 3,56 metros sobre segundo cuadrado. Y eso habíamos dicho que era 7 por 3,56, 24,92 newton. ¿Ya? Encontramos la aceleración y encontramos la tensión. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si le agregamos? ¿Qué pasa si le agregamos roce a todo esto? Aquí se nos va a complicar un poco todo. Ya, estas condiciones de que el módulo de T1 y el módulo de T1 y T2 no ser igual a T, esto se mantiene. ¿Ya? Va a ser lo mismo. Pero ahora vamos a tener un problema un poquito mayor, que le vamos a agregar roce a todo esto. Ya tenemos la normal 1, tenemos el peso 1, la tensión, y ahora vamos a tener una fuerza de roce. Fuerza de roce. Bastante chueca la fuerza. Fuerza de roce. Luego la R, así que me tenéis que entender. Fuerza de roce y M1. Y para el objeto 2 no cambia mucho, no cambia nada. Tenemos todo igual. M2 será la tensión. Tensión que ya dijimos que no es tensión 2, simplemente es T y su propio peso.
el peso 2. Ya. Ujú. El siguiente paso, como siempre, es escribir la primera y segunda ley de Newton. Para ambos cuerpos, ¿cierto? Habíamos dicho que este es 1 y este es 2. ¿Ya? Para 1, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en X va a ser tensión menos fuerza de roce igual a, ¿cómo se dice esto? A masa 1 para aceleración. Y en I tenemos normal menos peso 1 igual 0, ¿cierto? Porque la aceleración es un vector y no tengo aceleración en I, por lo que normal será igual a peso 1. O sea, normal menos peso 1 será igual a 0. Y para 2 no nos va a cambiar nada, vamos a tener las mismas fuerzas que teníamos antes, 0, y la sumatoria de fuerzas en I sería tensión menos el peso 2 igual a menos M2. Ya. Tenemos tres ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, deberíamos poder resolver esto. En primer lugar, recordar, como está aquí tapado, fuerza de roce, fuerza de roce es mu por la normal. Porque si esto es 1 y esto es 2 y esto es 3, 1 la voy a reescribir de nuevo y tendríamos que la tensión menos mu por la normal será igual a masa por aceleración. Ya, pero ahora necesito la normal. Necesitaré la normal. Que antes, en la pregunta anterior, antiguamente la podíamos encontrar de dos, donde vimos que la normal era igual al peso, es igual a M1. ¿Ya? Lo que finalmente la ecuación 1 va a quedar de la forma mu por M1G igual a M1. ¿No sé si ven eso? M1. ¿Ya? Es finalmente la verdadera ecuación. ¿Cierto? La ecuación 1 con todo reemplazado. Necesito encontrar aceleración y tensión. Aquí va un poquito más complejo porque tengo un término de más. Lo más lógico, ¿cierto? Sería reemplazar ya de una ecuación, mover una variable y esa variable reemplazarla en la otra ecuación. Tenemos T1 menos la fuerza de roce igual a masa 1 para aceleración. Y tenemos, por otro lado, tensión menos el peso 2. Cuando vuelva a las clases presenciales voy a echar de menos hacer esto. A ver la ecuación esa. Tengo estas dos ecuaciones. Podría despejar tensión de la primera y reemplazarla en la segunda, o despejar la aceleración de alguna y reemplazar en la otra. ¿Ya? Yo voy a hacer algo que me va a simplificar mucho el problema. ¿Ya? Si esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2, ya esta es mi forma de hacerlo, ya ustedes pueden hacerlo como más quieran, pero esto para mí me hace más fácil. ¿Ya? Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Lo que voy a hacer, pongan atención, es hacer ecuación 1 menos ecuación 2. ¿Ya? Es decir, que a la ecuación 2 le voy a cambiar a todos el signo. ¿Y qué va a resultar eso? Va a ser que mis tensiones se simplifiquen. Voy a tener T menos mu M1G
igual a M1A será menos T más peso 2 igual a M2A. Al hacer esta resta, se me van a simplificar las tensiones, por lo que tendré peso 2 menos mu M1G igual a, estos dos tienen el mismo signo, los puedo juntar, M1 más M2A, ¿ya? Y ya encontré la aceleración. Aceleración será igual a peso 2 menos mu M1G dividido en M1 más M2. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que hice? Resté una ecuación con la otra. Es mi forma de hacerlo. Profe, una pregunta que ver todavía no está lista el nombre de la prueba. No, me faltan pocas, tengo como la mitad corregida. Y tengo un tipo que me mandó mal la prueba y estoy esperando que me responda. Pero durante esta semana voy a traer las pruebas. Ya. Resté dos ecuaciones y ya encontré la aceleración de una. Por lo que ya tengo todo para reemplazar. M2G menos mu, que el mu me lo dan, que es 0.3. M2G voy a reemplazar todo al tiro. 4 kilogramos por 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado, menos 0,3 por M1, 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 ¿cuánto era M1? 7 kilogramos por 9,8. Dense cuenta que el coeficiente de Rosa no tiene unidades ya. Los coeficientes usualmente no tienen unidades. Y esto es 7 kilogramos más 4 metros sobre el segundo cuadrado. Y ahí esto está bien porque aquí los kilogramos se me van a ir y va a quedar todo en metros sobre el segundo cuadrado. 4 por 9,8 menos 0,3 por 7 por 9,8 dividido en menos 1,69 metros sobre el segundo cuadrado. Ya, espera que me estoy equivocando porque lo estoy calculando recién. 1,69 metros sobre el segundo cuadrado. Ya, fíjense que mi aceleración bajó, antes tenía 3,56 metros sobre el segundo cuadrado. Agregándole roce, mi aceleración bajó considerablemente. Y la tensión la voy a despejar de 2. Tensión será igual a M2G menos M2A. Será 4 kilogramos por 9,8 menos M2, que son 4 kilogramos, por lo que encontramos, 1,69. 4 por 9,8 menos 0,3 por 7. 4 por 9,8 menos 4 por 1,69. Me da una tensión de 32,44 newtons. Metros sobre segundo cuadrado. 4,98. 4 por 9,8 menos 4 por 1,69 da 32,44. Ya, ya estaríamos listos. 44 newtons. Ya, estaríamos listos. Eso es las 9. Lo dejamos hasta acá. ¿Qué nos quedó ver? Nos quedó ver ahora el plano inclinado. ¿Qué ocurre con el plano inclinado?
Solo vamos a ver el viernes, que ocurre con el plano inclinado, y vamos a ver un caso de estática y otro caso con fuerzas externas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver el viernes. Vamos a parar la grabación. Ya, niños, no sé si tienen alguna duda, consulta con todo lo que hicimos hoy día. Eh, 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 eh. Ya. Las pruebas espero tenerlas de aquí al viernes o de aquí al sábado, pero por estos días van a salir. Acuérdense, el otro viernes hay taller. Mm, hay taller. Taller ya no sé cuánto, taller 4 creo. Taller 4. Y va a entrar lo que vimos hasta el viernes. ¿Ya? Va a entrar lo que vamos a ver hasta el viernes. ¿Cuándo es? ¿Qué fecha es? Es el viernes 27. Viernes 27. Y eso. Ya niño, me despido. Nos vemos el viernes y vamos a seguir en esto, siguiendo problemas de dinámica. Ya. Hasta luego. Adiós.